Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del domingo 19 de febrero de 2023, séptimo del tiempo ordinario, es el siguiente. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levítico 19, 18. Creo que es el primer versículo que tenemos del Levítico y no podemos empezar mejor. El nombre hebreo del libro del Levítico es Wayikra, que significa llamó, es decir, llamó Dios a Moisés, que es como empieza el libro. Ya sabes que los hebreos nombran a los libros con la primera o las primeras palabras. En la redacción actual del libro del Levítico, vamos a hacer una introducción, data de los tiempos de Esdras, según los investigadores, en el siglo V a.C., pero hay muchas tradiciones que se pueden reputar anteriores, incluso remontarse al propio Moisés. Estamos hablando del año 1300 a.C. aproximadamente. En esta época ya había desaparecido la monarquía, Nabucodonosor destruyó Jerusalén en el año 589, es decir, Dios está en medio de su pueblo, da unas leyes de santidad que los creyentes deben de cumplir, que los israelitas deben de cumplir, porque ellos son el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Así pues, Dios habita en medio de su pueblo y su pueblo tiene que tener esa pureza que merece que Dios esté con ellos y que sean el pueblo elegido, el pueblo sacerdotal. Hay que reforzar, por tanto, el culto y el sacerdocio, y a eso se dedican las dos primeras secciones del libro del Levítico. Una tercera sección se dedica a preceptos sobre pureza ritual, y a partir del capítulo 17 tenemos la sección dedicada a la ley de santidad, donde está nuestro versículo, en el capítulo 19. La primera parte de nuestro versículo habla de la prohibición de la venganza respecto de otros israelitas, los hijos de tu pueblo. En definitiva, aquí no hay una justicia ni una policía establecida, sino que las venganzas eran de corte privado, pero sancionadas por los representantes de la comunidad. Aquí, por tanto, se prohíben expresamente. La última parte del versículo es yo soy el Señor, que algunas traducciones, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, traduce yo Yahvé vuestro Dios, o yo Yahvé, que traduce Nácar Colunga. Es la fórmula para reafirmar que estos preceptos son divinos, son dados por Dios y por tanto son ley que ha de cumplirse necesariamente. ¿Y quién es mi prójimo?, se preguntaba el escriba o el legista. Y el Evangelio según San Lucas, Jesús responde con la parábola del buen samaritano. ¿Quién se comportó como prójimo? Y el escriba no se atreve a decir el samaritano, dice el que actuó con misericordia. ¿Por qué? Porque en este precepto la palabra prójimo era entendida por la interpretación rabínica como los hijos de Israel, a pesar de que luego en unos versículos más adelante habla de que los extranjeros pues tienen ciertos derechos y que no se debe abusar de ellos, como también aparece en el libro del Éxodo. Jesús quiere esta interpretación que ya de todas formas se había dulcificado, porque los 70 traducen, o sea, prójimo, la palabra prójimo equivale a la traducción de los 70 de plesion, es decir, no significa hermano ni significa miembro de un mismo pueblo ni nada por el estilo, es decir, la traducción es precisamente prójimo y es más genérico, pero de todas formas Jesús lo lleva al extremo en la lectura del Evangelio de este día, que es amad a vuestros enemigos, en Mateo 5:43. La importancia de este versículo la da el propio Señor en Mateo 22:40, ¿no? No hay mandamiento mayor que estos dos. Se refiere a Deuteronomio 6:4-5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y segunda parte de Levítico 19:18, amarás al prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, Romanos 13:9 está en la misma idea. Dice que cualquier otro precepto se resume en amarás al prójimo como a ti mismo. Y en la misma línea, Gálatas 5:14. Te invito a que leas completo este capítulo 19 del Levítico, porque es un desarrollo magnífico de los 10 mandamientos. Así que ya sabes, que la Biblia te acompañe.